Hola, bueno, siguiendo con el tema de variadores de frecuencia, vamos a corregir las actividades que tenían planteadas en el tutorial anterior. Una de las actividades era hacer al circuito que habíamos terminado de ver, agregar en la parametrización únicamente lo necesario o los parámetros necesarios para que desarrolle su aceleración total en 20 segundos y su desaceleración en 5 segundos. Además deberá tener un límite máximo de velocidad de 2250 RPM, que serían los 75 Hz. Eso se saca por regla de 3 simple. Si es un motor de 4 polos, lo nominal son 1500 RPM, entonces vos sabés que a 50 Hz, que es la frecuencia nominal, gira 1500. Por regla de 3 podemos hacer a 2250 cuántos Hz le corresponde. Bueno, para este caso yo ya se los di, es 75 Hz. Como pedí únicamente la parametrización, vemos que primero en el parámetro 00 va 5 para poder después alterar o cambiar todos los demás parámetros, si no, no te deja el variador cambiar los demás parámetros. En el 263 era gira para, en el 264 cambio de sentido de giro, el 5. Los otros dos entradas digital están sin función, por eso iba a 0. Y el parámetro, lo que se agregaba ahora, eran estos últimos tres parámetros. El parámetro 100, que lo llevábamos a 20, que será el tiempo de aceleración. Y al 101 en 5, que era el tiempo de desaceleración. Y por último, el parámetro 134, que es el límite de frecuencia o la máxima frecuencia que podía estar girando, tenemos que llevarlo a 75. Cosa que cuando accionemos mi potenciómetro al máximo, llegará a las 75. Si no lo cambiamos, creo que llegaba a 66, que era el máximo que venía cargado por defecto en el variador. Entonces, lo que deberían hacer era esta lista de parámetros, y que en realidad solo se agregaban estos tres últimos. Bien, la actividad 2 decía realizar el circuito de potencia, comando y parametrización para lograr todas las mismas funciones vistas hasta el momento, pero en vez de utilizar llaves en las entradas digitales, utilizaremos pulsadores y relé. Bien, ahí le puse pulsador 1 para girar para, pulsador 2 para cambio de sentido de giro, y seguía con el control de velocidad por medio de un potenciómetro en la entrada analógica. Bien, acá lo que algunos se dieron cuenta y lo han modificado cuando vi la resolución y otros no. Por ahí a lo mejor quedó mal expresado que yo puse un solo pulsador, pero al tener que accionar un relé, en realidad le va un juego de pulsadores, un par de pulsadores para girar para y otro par de pulsadores para cambio de sentido de giro. Vamos a ver cómo es la resolución. Primero teníamos el circuito de potencia, que es exactamente igual al que ya habíamos visto en el ejercicio anterior, donde la alimentación es monofásica, pasa por un guardamotor, y luego la salida es trifásica y va hacia el motor. Bien. El circuito de comando del variador, como ustedes pueden ver, también es igual al anterior, porque dije que eran todas las mismas funciones, pero lo que cambia es que ahora, en vez de tener una llave, un interruptor en cada una de estas entradas digitales, en la DI1 y la DI2, tenemos un contacto normal abierto perteneciente al relé 1 para la entrada 1 y otro normal abierto perteneciente al relé 2 para la entrada DI2. ¿Sí? O sea, yo lo que hice acá es cablear un contacto, ¿sí? El contacto normal abierto de un relé en cada entrada. Por otro lado, aparte también va a ser de comando, pero yo voy a utilizar un circuito aparte para el accionamiento de los relés. ¿Sí? Este mismo relé recién que yo puse un contacto en el variador, voy a hacer yo un circuito aparte para accionar ese relé, ¿sí? Para que pegue y despegue ese relé, ¿sí? Como ven, el variador tiene en la salida de comando 24 volts, pero para no dañar por consumo o por algún cortocircuito o cualquier cosa que pase, no dañar la entrada de comando del variador, es aconsejable hacer un circuito aparte, ¿sí?
Entonces, en el variador lo único que conectamos es el contacto normal abierto de un relé. Y aparte, en ese mismo relé, aparte, hacemos otro circuito con un transformador aparte que me pase de 220 a 24 volt y cableamos el siguiente circuito. ¿Sí? Yo acá le puse, como estaba por ahí mal expresado, a los dos pulsadores P1, pero un pulsador P1 va a ser para el arranque y el otro pulsador P1 va a ser para parada. Como ven acá el circuito no es más que una autorretención, como ya lo conocen, o sea, cuando pulso el pulsador 1, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar el circuito, va a energizar la bobina del relé 1, se va a pegar, por lo tanto se va a cerrar este contacto y por más que yo saque el dedo, sigue cerrada la corriente por aquí y a su vez en el circuito se va a cerrar este contacto del relé 1 y comenzará a girar. ¿Sí? Bien. Ahí entonces cuando pulso este pulsador comenzará a girar. Si yo pulso el pulsador 1 de parada, se desenergizará R1, se despegará RL1, abrirá el contacto y dejará de girar el motor. Si yo lo pulsé y está girando, ¿qué va a pasar? Va a estar girando en un sentido, ¿sí? Ponele en sentido horario. Si yo quiero cambiar ese sentido de giro, antes lo único que hacía era habilitar la llave que estaba en la entrada 2. Ahora, como es por pulsadores, voy a tener que accionar el pulsador P2 que dice antihorario, va a cerrar este circuito, va a pegar el relé 2, se va a cerrar aquí, cosa que el relé siga pegado por más que yo dejo de accionar el pulsador, y al cerrarse la entrada 2, ¿sí? Por medio del normal abierto del relé 2, va a comenzar va a cambiar su sentido de giro. Por lo tanto, que si estaba girando en sentido horario, cuando se cierre la entrada 2, va a girar en sentido antihorario. De la misma manera, si yo aprieto el pulsador, que en este caso es cerrado, cuando se abre, se desenergiza el relé 2, por lo tanto, cambiará el sentido de giro y volverá a estar en sentido horario. ¿Sí? Algunos se dieron cuenta de resolverlo con los dos pulsadores, otros no. Los que no lo han hecho, les pido que lo modifiquen y lo cambien, que quede como está aquí en esta resolución. Bien. Y por último, los parámetros, que no cambia nada al que vimos recién en el ejercicio 1, porque dije con lo mismo, lo único que teníamos que agregar eran los pulsadores y los relés en el circuito de comando. Bien, ahora veremos otro ejercicio, el tercero, que dice, por medio de un variador, como el visto, realizar el circuito de potencia, comando y parametrización para lograr dos velocidades en un motor que acciona un extractor y que a su vez pueda cambiar el sentido de giro, logrando transformarse en forzador. ¿Sí? Como tienen aquí en la imagen de abajo, estos tipos de extractores, como ven, están accionados por un motor, ¿sí? A veces directo, a veces acoplado con un juego de poleas y correas, pero lo que se quiere es que por medio de llaves de interruptores, ¿sí? No más pulsadores sino llaves, accionemos que comience a girar, ¿sí? Y la diferencia es que extractor va a estar sacando gases de un ambiente hacia otro, ¿sí? Y también al cambiar el sentido de giro, el mismo puede transformarse en forzador. ¿Qué sería forzador? Que va a meter aire desde el exterior hacia adentro, hacia la planta, hacia la fábrica, en vez de sacar, ¿sí? Cambiando el sentido de giro. Por lo tanto, lo que se busca es eso, cambiar el sentido de giro para poder pasar de forzador a extractor o viceversa, y a su vez que tenga dos velocidades. Bien, como lo dice, al accionar el interruptor P1, el motor comenzará a girar a 750 RPM. Al accionar el interruptor P2, el motor duplicará sus RPM a 1500, que en este caso serían las nominales. Al accionar el interruptor P3, deberá cambiar el sentido de giro, pasando de forzador a extractor, sin importar a qué velocidad se encuentre girando. ¿Sí? Si está girando a 750, va a cambiar el sentido de giro y seguirá a 750, y si está a 1500, lo mismo.
La aceleración para todas las velocidades deberá ser de 25 segundos y la desaceleración deberá realizarse instantáneamente. Le pondremos 1 segundo. Bien, como vemos siempre, el circuito de potencia no cambia, es exactamente el mismo, ¿sí? El circuito de comando, para este caso, fíjense que usé un interruptor, una llave, que se llama P1 en la entrada 1, la P3 en la entrada 2 y la P2 en la entrada 4. Vamos a ver por qué hice esto. Básicamente porque el pulsador 3 en el enunciado me decía que era para cambiar el sentido de giro, y para ese caso me conviene usar la entrada número 2, la 1 para gira para y la 4 para duplicar las RPM o para cambiar de velocidad, ¿sí? Para esto vamos a tener que ver en el manual que ustedes ya descargaron, en la página 68, se encuentra una tablita donde me explica cómo puedo utilizar yo mis entradas digitales para accionar distinta gama de velocidades. Por ejemplo, en esta tablita ustedes ven que me dice 2 velocidades, 4, 8 velocidades. Si yo quiero 2 velocidades, ¿sí?, puedo llegar a tomar, digo puedo porque puedes tomar con otra entrada, puedes hacer distintos, digamos, juegos de combinaciones de las distintas entradas para obtener distintas velocidades. Pero para este caso, yo creo que la más simple es hacer así, como está acá el recuadro en rojo. ¿Y qué dice? Dice para 2 velocidades. Entonces, si yo en la entrada DI4, mi llave acá dice, porque está en portugués, dice aberta o 0 volt. Sería, vamos a suponer que cuando está así, está accionada, ¿sí?, o está cerrada. Cuando dice aberta, bueno, sería cuando está cerrada, la llave 4 va a estar girando a las RPM, ¿sí?, o a la frecuencia que figura en el parámetro 124. Y cuando está abierta, cuando está sin accionarse, va a estar girando a la que está en el parámetro 125. Es nada más esto. Por eso, si ustedes ven, yo aquí usé la entrada de I4 para duplicar las velocidades. ¿Por qué? Porque en esta tabla me dice que use ese contacto para las velocidades. Entonces, si yo me voy a parámetros, fíjense, bueno, 5 alteración, el 263 que era la entrada de I1, puse 4 para hacer gira para. En la 264, que es la de I2, puse 5 para el cambio de sentido de giro. En la 265, que es de I3, puse 0 porque no tiene ninguna función, no hay nada cableado. Y en la 266, que es la de I4, puse 7, que si ustedes lo miran en la lista de parámetros, figura como multi-speed. Ese multi-speed sería cuando yo con esa entrada quiero lograr una cierta gama de velocidades, ¿sí? Después, en el parámetro 100, que ya lo vimos en el ejercicio anterior, que era el tiempo de aceleración, puse 25, como lo pedía. Y en el parámetro 101, el tiempo de desaceleración, que le dije que tenía que ser casi instantáneo, le pusimos 1 segundo. Y aquí está lo nuevo. Como referencia para una de las velocidades, yo dije que estábamos en el parámetro 124. Ahí puse 25 Hz, que sería la mitad, por lo tanto corresponde a las 750 RPM. Y en el 125, 50 Hz, que correspondería a las 1500 RPM. Bien, por lo tanto la resolución completa sería como la que estamos viendo en pantalla, donde tenemos mi circuito de potencia, el de comando con los 3 interruptores, las 3 llaves cableadas, ¿sí?, en la entrada de I1, en la de I2 para el cambio de sentido de giro y en la de I4 para duplicar la velocidad. O sea, cuando esté accionada va a estar a 50 RPM, a 50 Hz, perdón, y cuando esté desaccionada a 25. Y aquí todos los parámetros, ¿sí? Por lo tanto, el funcionamiento sería, lo repito para que se entienda, cuando acciono P1 comienza a girar, ¿sí? Si P2 está abierto, va a comenzar a girar a 25 Hz, o sea 750 RPM. Si yo presiono o acciono P2, se trabajará a 50 Hz, o sea 1500 RPM.
Y si yo acciono, siguen estando accionados P1 y P2 y acciono P3, va a cambiar el sentido de giro y seguirá girando a 1500. Cuando digo cambia el sentido de giro, por ejemplo, se va a frenar instantáneo y va a empezar a girar en el otro sentido, demorando 25 segundos para su aceleración total. ¿Sí? Bien, este lo tienen como ejemplo para poder resolver la actividad que le voy a dejar planteada, que es el ejercicio número 4, que dice, por medio de un variador como el visto, realizar el circuito de comando y la parametrización para lograr 4 velocidades en un motor eléctrico de 4 polos que tiene 1500 RPM nominal. ¿Sí? Como verán, acá le pedí únicamente el circuito de comando y la parametrización, debido a que el de potencia es siempre el mismo y ya lo hemos visto en los circuitos anteriores. Pienso que no corresponde volver a dibujarlo, ¿sí? Pero sí hagan el circuito de comando y la parametrización para lograr en ese motor 4 velocidades, ¿sí? Yo quiero que las 4 velocidades sean 600 RPM, 1200 RPM, 1800 RPM y 2400. Fíjense que en estas últimas dos ya el motor va a trabajar a sobre velocidad, o sea, mayor a las 1500 por la cual fue diseñado. Pero como lo vimos en un principio en la teoría, no hay inconveniente, con el variador de frecuencia se puede llegar a lograr esas velocidades. Bien, para lograr los parámetros de esto, fíjense, de la misma tablita, yo acá se las pegué al costado como para que la puedan ver. Si yo quiero 4 velocidades, tendría que usar ahora las dos entradas. Tengo la entrada, la DI3 y la DI4. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cuáles son las 4 velocidades? Bueno, esas 4 velocidades las voy a tener que cargar en los parámetros 124, 125, 126 y 127. Y cada una de estas va a ser la combinación de estas dos llaves, ¿sí? Entiéndase combinación. Por ejemplo, si la llave que está en la entrada 3 y la que está en la 4 están las dos cerradas, va a estar esta velocidad. Si esta está cerrada y esta está abierta, va a estar esta acá. Si esta está cerrada, perdón, y abierta, está. Y si están las dos cerradas, esta. O sea, la combinación que puedo hacer con dos llaves me permite 4 combinaciones. Bueno, esas 4 combinaciones van a ser las 4 velocidades que yo estoy pidiendo, ¿sí? La aceleración para todas las velocidades deberá ser de 5 segundos y la desaceleración deberá realizarse lentamente, o sea, 40 segundos, ¿sí? Bien, este es el ejercicio que les dejo para que ustedes resuelvan. Recuerden que tienen que hacer nomás el de comando del variador y la parametrización para lograr estas 4 velocidades con la aceleración y la desaceleración pedida. Bien, esa es la actividad que tienen para tarea. Tienen que todas las actividades planteadas deberán resolverlas en la carpeta de clase y también enviarlas vía mail en formato digital. En esta ocasión, el circuito que vimos, que ya está resuelto, que es el tercero, le pido que también se lo copien en la carpeta. No me lo envíen, pero lo copien en la carpeta para que les quede como ejemplo. Y el 4 lo resuelvan en la carpeta y a su vez me lo envíen por mail, como lo venimos haciendo, con el nombre y apellido, la materia, el curso. Y le pedimos que por favor manden por separado un mail con las actividades de CNC y el otro mail con las actividades de montaje. Siempre lo mandan al correo que figura aquí abajo, tecnicayedu@gmail.com, y tienen como fecha límite de entrega el 16 de octubre del 2020. Hasta luego.